pregunta 2.3 a la PROC 664. ¿Qué balance hace la Junta de Extremadura de las unidades de atención al alumnado con altas capacidades y de trastorno del espectro autista después de 6 meses de funcionamiento? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 15.831, y tiene un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pérez. En mayo del año pasado ustedes publicaron 2 instrucciones, la 8/2024, por la que se regula con carácter experimental la organización y el funcionamiento de una unidad de atención al alumnado con altas capacidades intelectuales, y la 9/2024, que regula la unidad de atención al alumnado con trastorno del espectro autista. En el apartado sexto de ambas, en los puntos 2 y 3, dice que los profesionales de esas unidades, de la de altas capacidades y la del trastorno del espectro autista, deberán elaborar al inicio de cada curso escolar un plan de actuación que recogerá de manera genérica el conjunto de actuaciones a desarrollar y de forma concreta aquellas programadas específicamente para su desarrollo en el curso en el que se desarrolla este programa. Y ese documento recogerá también los criterios y los procedimientos de intervención necesarios para el desarrollo de sus funciones, entre ellos la prioridad en las intervenciones. Ese plan de actuación será presentado antes del 30 de septiembre, en este caso, pues de 2024. Bueno, pues desde el Grupo Parlamentario Socialista registramos 2 solicitudes de información el día 4 de octubre de 2024, es decir, después de que los profesionales de esas unidades tuviesen que presentar ese plan de actuación. Una solicitando la copia de ese plan de actuación, la tenemos aquí, para la unidad de atención de las altas capacidades, y otra solicitud de información para que nos enviaran la copia del plan de actuación de la unidad de atención al alumnado con trastorno del espectro autista. Esto fue, como le digo, el 4 de octubre. Ustedes nos contestaron el día 29 de noviembre. ¿Sabe usted lo que nos contestaron? Señor Pérez, mire, también se lo he traído. Nos contestaron un enlace. Ese es el plan de actuación. Un enlace a la instrucción. La instrucción ya la conocemos, la leímos, por eso hemos pedido el plan de actuación, que no nos han enviado, señor Pérez. Ni la de las altas capacidades, ni de la unidad de atención para el alumnado del espectro autista. El mismo enlace, el enlace a la instrucción. Ese fue lo que ustedes nos enviaron. Ustedes nunca nos envían la información que solicitamos, es rara la vez que nos la envían. Y claro, después de 2 meses, pues la verdad es que esperábamos una respuesta al menos coherente. Era un plan de actuación que venía recogida en una instrucción de su dirección general, pero ustedes nos envían un enlace. Eso demuestra oscuridad en su gobierno, señor Pérez. No es transparente hacer eso. Nos impiden hacer nuestro trabajo y por eso hoy traemos esta pregunta a la comisión, porque no tenemos ninguna información más que alguna publicación en redes sociales. ¿O es que no tienen plan de actuación, señor Pérez? Tendrán plan de actuación esas unidades, ¿no? Esperamos que sí. Como ustedes no nos responden y nos ocultan esa información, hoy le preguntamos a ver si tenemos suerte. Señor Pérez, ¿qué balance hace la Junta de Extremadura de esas unidades de atención al alumnado con altas capacidades intelectuales y de trastorno del espectro autista después de 6 meses de funcionamiento? Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para poder responder a la pregunta, sabe el señor director general, el señor Pérez, que tiene un tiempo de 10 minutos. Perdón. ¿No se me oye? ¿Ahora? Perdón. Bueno, gracias, señora presidenta. Señorías, señora Fernández, voy a intentar responder a la pregunta que nos formulaba sobre el balance que hacemos. Como usted bien sabe, ambas unidades tienen carácter experimental y están reguladas por las instrucciones que usted ha nombrado. Este carácter experimental requiere un procedimiento de evaluación específico que está descrito de manera general en el punto 3º del apartado 10 de la instrucción, donde dice que ese proceso de evaluación y de seguimiento será coordinado desde esta dirección general y deberá contener indicadores de logro, impacto y satisfacción. En cualquier procedimiento de valoración de organizaciones con determinado nivel de complejidad, como es el caso, es necesario recopilar numerosos datos sobre el funcionamiento general, actividades, resultados y también acerca de la percepción de los propios implicados, alumnado, familia, docente.
Este proceso de obtención de datos puede llevar bastante tiempo, pero permite obtener una visión completa y detallada del desempeño, en este caso, de ambas unidades. La condición de experimental obliga a disponer de tiempo suficiente para no errar en la decisión de valorar su implementación como un elemento permanente o, en caso contrario, descartar su incorporación como una medida de atención. Consideramos que un intervalo superior a los 6 meses nos permitirá disponer de datos suficientes como para realizar un análisis profundo y fundamentado que permita finalmente tomar una decisión concreta y, por tanto, una optimización de la atención a nuestro alumnado. Dicho esto y con la finalidad de responder a su pregunta, voy a facilitarle un balance somero de las actuaciones realizadas junto con una valoración de las mismas. Con relación a la unidad de atención al alumnado con altas capacidades, decir que se han establecido cauces de coordinación con los diferentes agentes implicados, se han difundido propuestas para visibilizar las altas capacidades en los centros educativos y se ha mantenido contacto con asociaciones de padres y madres de alumnos con altas capacidades. Se ha proporcionado asesoramiento especializado a centros educativos y servicios de orientación en aspectos organizativos, metodológicos y de evaluación psicopedagógica. Se han realizado formaciones con los referentes de los centros y cursos en los centros de profesores y recursos para unificar criterios de actuación. Se ha elaborado una propuesta de formación de criterios y directrices claras y concretas para las asesorías de los centros de profesores. Se han elaborado y difundido documentos, materiales e instrumentos para facilitar la evaluación y la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades. Y se está desarrollando una guía de recursos y un documento de perfil competencial. Se ha coordinado la red de profesionales referentes en altas capacidades, colaborando en su formación y actualización. Finalmente, decir que la UAC, la Unidad de Atención al Alumnado con Altas Capacidades, ha atendido un número significativo de solicitudes de asesoramiento e intervención, provenientes de familias 101, de servicios de orientación 40 y de los propios docentes 32. La UAC ha logrado establecerse como un recurso valioso para la atención al alumnado. Se destaca la alta demanda de sus servicios, la labor de unificación de criterios y la elaboración de materiales de apoyo. La unidad está contribuyendo a sensibilizar a la comunidad educativa y a proporcionar asesoramiento especializado a los diferentes agentes implicados. Con relación a la segunda unidad, relacionada con la atención al alumnado con trastorno del espectro autismo, decir que se ha puesto a disposición de la comunidad educativa un formulario abierto para identificar inquietudes y necesidades relacionadas con el autismo. Se han analizado las necesidades de los centros educativos, equipos de orientación, centros adultos y escuelas de idiomas, identificando demandas metodológicas, de formación, de asesoramiento, de ajustes y adaptación de sistemas de evaluación, entre otros. Se han definido 5 ejes estratégicos en su plan de actuación, que incluyen al alumnado, la coordinación, la formación y sensibilización, la elaboración y difusión de materiales educativos y la colaboración con las familias. Se han mantenido reuniones de coordinación periódicas con los equipos específicos, unidades de programas educativos y otros servicios, así como con la Federación Autismo de Extremadura. En el marco del convenio de la Consejería de Educación con esta fundación, con Fundación Autismo Extremadura, se han establecido nexos de coordinación y acciones conjuntas en materias de formación, como el curso de autoformación, las jornadas de aulas TEA, la Jornada Regional de Educación Inclusiva, de Abelautismo y otras formaciones específicas. Y al igual que en la anterior unidad, se ha organizado la red de referentes TEA. Se han elaborado materiales como el plan de acogida por etapas, documentos sobre las manifestaciones del TEA en las aulas, estrategias de inclusión y orientaciones para trabajar con alumnado TEA. Y finalmente, y en su conjunto, han recibido y atendido cerca de 100 solicitudes de asesoramiento. La UTEA ha demostrado un fuerte compromiso con la mejora de la atención al alumnado TEA a través de la formación, el asesoramiento y la elaboración de materiales. La unidad ha realizado un esfuerzo significativo para comprender las necesidades de la comunidad educativa y ha respondido con acciones concretas y recursos valiosos. La creación de la red de referentes y la colaboración con otras entidades son pasos muy importantes para fortalecer el apoyo a este alumnado. Su enfoque en la formación, el asesoramiento y la creación de recursos es fundamental para construir un entorno educativo más comprensivo y de apoyo. Como ve, los datos que arroja este balance provisional de los primeros 6 meses nos anima a imaginar un futuro prometedor para ambas unidades. Aún así, cuando dispongamos de los datos referidos al mencionado procedimiento de evaluación específico, descrito en el punto 3 del apartado 10 de ambas instrucciones,
no tenga duda que no tendremos inconveniente alguno en facilitárselo. Por la descripción de las funciones, habrá observado que la finalidad de ambas unidades es proporcionar intervención especializada a los servicios de orientación, la inspección educativa y los centros educativos, así como asesoramiento al propio alumnado y su familia. No son, por tanto, un equipo de orientación, ni mucho menos un sustituto de los mismos. Se constituyen como un servicio especializado cercano al concepto de centro de recursos, con referencia para la detección e identificación de necesidades, para la atención especializada y coordinada, para la optimización y creación de recursos, para la formación y el asesoramiento, para la investigación e innovación y, por supuesto, para la colaboración en los procesos de transición entre etapas educativas. Tareas todas estas que están en el ánimo no solamente de nuestra comunidad, sino del resto de comunidades, y que cada comunidad, dentro de su ámbito de gestión, articula apostando por aquellas medidas que considera más adecuadas. En el caso de la atención al alumnado con altas capacidades, nos encontramos con diversas opciones. Comunidades como Madrid, que cuentan con equipos específicos provinciales, comunidades con unidades especializadas dentro de equipos de orientación, como sucede en Valencia, comunidades como Navarra, que disponen de centros de recursos en los que se incluyen departamentos propios de altas capacidades, comunidades como Castilla-La Mancha, que está experimentando un sistema muy similar al nuestro, con la provisión de ATDs por provincia, comunidades como Cataluña, que no cuenta con ningún tipo de servicio específico de atención al alumnado con altas capacidades en el ámbito educativo, o como en el caso del Ministerio, que en su ámbito de gestión, Ceuta y Melilla, ha decidido crear aulas abiertas especializadas para el alumnado de altas capacidades. Como ve, un catálogo variado de opciones, no excluyentes entre sí y que demuestra que la respuesta a las necesidades no pasa por disponer de todos los recursos posibles, sino por ofrecer calidad en los recursos disponibles. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señor Pérez. Pero entonces, ¿está el plan de actuación o no? Esa es mi pregunta, porque teóricamente, según la instrucción, tenía que estar hecho para el 30 de septiembre. De momento, yo no le pido que usted me haga una, no sé, un análisis exhaustivo para hacerse ese mapa desde la unidad. Yo entiendo que eso lo tienen que hacer los profesionales, pero lo que es el plan de actuación lo tenían que tener hecho para el 30 de septiembre. Usted me habla de esos ejes, de la unión de la unidad para el trastorno del espectro autista, pero es que esos ejes son los que están en la instrucción. Ese no es el plan de actuación. El plan de actuación es otra cosa. Esos ejes que usted me ha desarrollado están ya en la instrucción. Nosotros lo que queremos saber es si existen o no esos planes de actuación. Y además, no solamente hemos traído esta pregunta porque consideramos que ustedes no nos contestaron a esa pregunta que le hicimos por escrito, a esa solicitud de información. Nosotros traemos esta pregunta porque la educación inclusiva es un derecho y es muy importante. Es algo muy importante y es fundamental y nos lo estamos tomando muy en serio. No hay ninguna ley como la LOMLOE que se tome tan en serio la educación inclusiva, que da respuesta al alumnado, que da respuesta a las familias, que da respuesta al profesorado, desde la detección precoz de necesidades, desde el primer ciclo de educación infantil hasta los itinerarios formativos que facilitan que todos tengamos derecho a formarnos y a desarrollarnos, también en formación profesional, porque es un asunto muy serio y ustedes deben ser transparentes. Usted me ha relatado hoy la instrucción. Yo, de verdad, necesito saber si existe o no ese plan de actuación. A nosotros nos importa tanto la educación inclusiva que nosotros creamos 3 subsedes TEA para el trastorno del espectro autista. Y cuando ustedes llegaron al Gobierno, lo primero que hicieron fue cerrar la subsede de Zafra. Usted lo sabe. Y se apropiaron de la creación de las otras 2. Y en esta instrucción que ustedes publicaron dice que ese plan de actuación que no nos han enviado dice que los profesionales encargados de esas unidades establecerían criterios y procedimientos para dar prioridad a las intervenciones. A mí esa es la parte, para mí es la parte más fundamental de esa instrucción, que se iban a establecer criterios y procedimientos para dar prioridad en las instrucciones. Y dicen en esos principios de actuación, dicen autonomía en la priorización de las demandas de intervención solicitadas. Esa es tarea muy difícil de materializar, señor Pérez. Decidir qué alumno se atiende antes que otro.
Para mí esa era la clave de esa instrucción. Por eso queríamos conocer el plan de actuación, porque queríamos conocer cuáles eran esos criterios que priorizaban a un alumno o alumna sobre otro. Esa era la clave de la instrucción. Como ustedes no nos han enviado esa información que nosotros les solicitamos, pues no sé si usted tiene más datos. ¿Cuál es esa prioridad a la hora de atender al alumnado? ¿O esas familias que han hecho esas demandas están informados de cuáles son esas prioridades que tienen desde la Dirección General o desde las unidades? Es muy duro, ¿eh? Es muy duro tener que escribir en un documento, yo lo entiendo, pero por eso queríamos ver el plan de actuación. ¿Qué alumno se atiende antes que otro? Y con estas claves que le estamos ofreciendo, entenderá que nosotros esto no lo vemos solamente como abrir o cerrar unidades de atención a las altas capacidades o al trastorno del espectro autista o a cualquier otro tipo de necesidad educativa, sino que esto de la educación inclusiva es algo que va mucho más allá. Primero, por el propio enfoque metodológico que se debe tener, que también queremos o pensábamos que iba a aparecer en ese plan de actuación, porque también afectaría posiblemente a la organización del aula, a cómo se establecen los grupos, a la propia organización de los centros escolares. Eso es lo que esperábamos ver en ese plan de actuación y, sobre todo, porque tiene que existir un cambio de mentalidad y no patologizar al alumnado. Eso es fundamental en cualquier unidad, que se crea, que se abra o que se cierre. No sabemos cuántas intervenciones han realizado, nos ha dado usted el número de las solicitudes y entonces pues tenemos dudas de la solvencia de las unidades. Por eso hemos pedido ese plan de actuación. No tiene sentido, por ejemplo, crearlas y eliminar la subsede de Adezafra, como le decía, y creemos que ustedes deben repensar cómo atender al alumnado con necesidades educativas, no solamente abriendo las unidades, sino desde el enfoque metodológico, la organización de los centros, la organización del aula, no patologizar al alumnado y tener ese plan de actuación que es la hoja de ruta, que es lo que siempre les decimos. Ustedes no tienen hoja de ruta, pero es que no la tienen, porque no tienen esos planes. Volvemos otra vez esta semana a solicitarla. Vamos a volver a solicitar ese plan de actuación. Ya han pasado más de 6 meses. Usted dice que en 6 meses podría estar hecha. Bueno, pues ya han pasado más de 6 meses. La vamos a volver a solicitar. También dice otra cosa, la instrucción. Dice que el 15 de julio es la fecha límite para que envíen una memoria final con todas las actuaciones desarrolladas, con todos los datos cualitativos y cuantitativos. Tarea dura, así como una valoración de las mismas y las propuestas de mejora para que al menos el siguiente curso escolar. También la vamos a solicitar, señor Pérez, se lo adelantamos. Debe ir finalizando, señora Fernández. Sí, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos en la educación inclusiva porque es un derecho. Por eso queríamos ver ese plan de actuación y esperemos que esta vez, cuando lo volvamos a solicitar, sí que nos lo envíen. Solamente un ruego, señor Pérez. Dejen de obstruir nuestra labor parlamentaria y envíenos la solicitud de información que le pedimos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, señora Fernández. Para turno de dúplica tiene usted, señor Pérez, un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. De verdad que no entiendo si la intención es querer saber el plan de actuación, porque no nos ha preguntado directamente por el plan de actuación y, sin embargo, la pregunta está referida al balance que hacemos sobre los 6 meses de gestión de las unidades. Sinceramente, no lo entiendo. No tengo ningún problema en decirle que, efectivamente, esos planes están, se los vamos a facilitar sin ningún problema, pero, insisto, no veo dónde está la dificultad. Si ustedes realmente todo su empeño es saber el plan, haber preguntado por el plan, no haber preguntado por el balance. Dicho esto, vamos a dejar que las unidades trabajen y ver cuál es su impacto en nuestro ecosistema educativo para posteriormente valorar la pertinencia de estas unidades como primeros elementos modulares de un hipotético centro de recursos para la inclusión educativa. En experiencias piloto como esta o en el caso de programas finalistas como el CONDIS-EDU, que usted bien conoce, la provisión de plaza, estoy abundando un poco más en información, no puede comprometer las plantillas orgánicas y debe realizarse a través de comisiones de servicios, como en el caso de los mentores digitales, a los que usted tanto alabó en su intervención en esta misma comisión el día 26 de junio de 2024, cuando nos preguntó con insistencia si la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional iba a mantener a las mentorías digitales para el curso 24-25. En el caso que nos ocupa, y aunque usted no nos lo ha preguntado, en aras a la transparencia, le diré que la provisión de los profesionales de ambas unidades
se ha realizado con el mismo sistema y criterio que utilizó el Gobierno socialista con los mencionados mentores digitales, es decir, seleccionando personalmente profesionales de reconocida valía para el desempeño de las tareas encomendadas. Mismo criterio que avala también el propio Ministerio en sus recomendaciones en materia de acompañamiento a la hora de concretar los programas en cada comunidad. Coincido con usted con la importancia de la inclusión. Mire, señora Fernández, en el programa de Gobierno de 2023 de su partido, bajo el epígrafe «Progresar hacia una inclusión real», aparecen las dos primeras líneas con el siguiente literal: aumentaremos la dotación de especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Y, en segundo lugar, reforzaremos los equipos de orientación a menores ratios de alumnos con el objetivo de facilitar la evaluación psicopedagógica y la orientación académica y profesional personalizada. ¿Cree usted que es esa la vía para lograr una inclusión real? Usted sabe bien que no. Esa vía refleja el modelo del déficit, centrado en las dificultades del alumnado y no en las barreras a las que se enfrenta. Es el modelo del alumnado etiquetado mediante la evaluación psicopedagógica para que la provisión de PT y AL se antoja como la mejor respuesta educativa y la responsabilidad de la orientación recae exclusivamente en los orientadores educativos y no en la orientación inherente a la propia docencia. Ese no es nuestro modelo de escuela inclusiva. Tenemos que dotar de recursos y de apoyo a los verdaderos protagonistas de la inclusión, que no son otros que los profesores y profesoras, los maestros y las maestras, que cada día lideran la verdadera batalla por la inclusión, diseñando universalmente sus clases y facilitando a su alumnado, a todo su alumnado, el acceso a los contenidos de un mundo cada vez más complejo. La clave del éxito de la inclusión está en lo ordinario, coincidirá conmigo. Y para apoyar esa acción central estamos el resto, las administraciones, los profesionales de apoyo, los servicios especializados de orientación, los centros de recursos y cuantas instancias puedan proveer de medidas de atención a la diversidad. Y en esta línea es donde situamos a las unidades de atención al alumnado con altas capacidades y al alumnado con trastornos del espectro del autismo. Complementar el trabajo del compañero y desempeñar tareas más especializadas a partir de donde la competencia de nuestro compañero o compañera acaba. Es decir, estamos hablando de los conceptos de complementariedad y subsidiariedad. Elementos clave ambos en cualquier organización eficiente. Señora Fernández, sé que en el fondo se alegra de la puesta en marcha de estas unidades, porque en el fondo compartimos el mismo concepto de inclusión, que es común a la gran mayoría del profesorado extremeño y que no es el que desgraciadamente reflejan las dos primeras líneas de ese apartado de su programa electoral. Le invito a colaborar en la mejora de estas unidades, con propuestas de mejora y con aportaciones que reflejen su ánimo, del que no tengo ninguna duda, de construir una escuela en la que quepamos todos y todas. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez. Y pasamos a la tercera.